Hola, bueno, vamos a empezar con este video. En esta ocasión voy a explicar cómo hacer una librería ya con los conocimientos que hemos aprendido sobre conexión a base de datos y la aplicación de estructuras CRUD que hemos visto en los 3 videos anteriores. Entonces, empezando, vamos a crear ya el proyecto. La librería va a tratar de cómo poder nosotros facilitar todo el código que hemos realizado anteriormente para usarlo de una manera más fácil. De tal manera que cada vez que tengamos que hacer alguna conexión con la base de datos y ejecutar estructuras SQL sea mucho más sencillo y más rápido para poder agilizar nuestros proyectos. Entonces vamos a empezar creando el proyecto, el cual a la librería la voy a llamar MySQL. Ya no voy a crear un main todavía. Y aquí voy a ordenar por carpetas, por package, las clases, y crearemos una clase en la cual vamos a ejecutar todo. Es decir, vamos a utilizar simplemente una clase para encapsular todo el código que necesitemos. A la cual también llamaré MySQL. Ahora crearé una clase main para poder probar cada cosa que se vaya haciendo. Ya, simplemente le llamaré main. Listo. Entonces, para empezar, tendríamos que abstraer todo lo que hemos hecho anteriormente, como lo son métodos y atributos que necesitamos, y los que podemos destacar son que para todas las ejecuciones query que nosotros hagamos a la base de datos se utiliza el método execute, y para hacer la consulta a la base de datos, un select from, se utiliza el execute query. Bueno, todavía no nos vamos a meter en eso, pero más o menos analizándolo sería de utilizar dos métodos diferentes, pero lo que queremos hacer es que con tan solo un método podamos aplicar ambos métodos y a la vez también poder identificar si son procesos almacenados y ejecutar el correcto. Bueno, continuemos. Bueno, ¿cuál primero tendríamos que crear los atributos de la conexión? Es decir, el primero sería una ruta. Bueno, en este caso es localhost, pero en realidad esta parte sería bueno siempre tenerla en otra variable. Localhost, listo. La otra parte sería el puerto que vamos a utilizar. A ver, aquí después, ya. Cuando trabajamos de manera localmente o por red de IP pública, siempre se trabaja para MySQL el puerto 3306. El puerto simplemente es un canal por el medio del cual nosotros nos conectamos a través de la red a la base de datos o a cualquier otro dispositivo de la red. En este caso tenemos el servidor MySQL como servidor de base de datos. Aquí necesitamos el nombre de la base de datos.
el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos. Listo, eso es todo lo que podemos abstraer de los requerimientos, digamos así, de lo que vamos a utilizar en la base de datos. Entonces ya podríamos crear un método que nos permita hacer esa conexión con la base de datos y de tal manera probarla en el main que hemos creado. En este caso vamos a manejar la conexión de la base de datos privadamente en la librería, así que el usuario no tenga que hacer eso. Al momento en el que me referí, el usuario, me refiero ya a la persona que va a utilizar la librería para programar, es decir, cuando nosotros mismos la necesitemos en algún proyecto. Ya. Lo único que estamos haciendo ahora con el class for name es establecer a nuestra librería con qué driver va a trabajar, es decir, le especificamos el driver. Este es el driver que vamos a utilizar, aún no lo hemos agregado, pero ya lo vamos a hacer ahora. Simplemente necesitamos aquí agregar biblioteca. Y aquí, como vemos, el driver de MySQL JDBC es el que necesitamos. Solo agregamos y ya podríamos utilizarlo. Y esta línea es la que hace que nosotros establecemos que vamos a utilizar ese driver. Ahora necesitamos una variable también de tipo connection que nos va a almacenar la conexión. Listo. Entonces ahora ya viene la línea de código que nos va a permitir conectarnos con la base de datos. Es esta de aquí. Entonces hacemos una conversión a tipo con cast a tipo connection para decir que todo lo que sigue después va a ser de tipo o sea, que nos devuelva un resultado de tipo connection. Y aquí podemos ya poner lo que necesitamos es la ruta. Después de la ruta va el puerto, perdón, el host. Después del host tenemos que separarlo por 2 puntos y seguido va el puerto ya. Y va el nombre de la base de datos. Ahora va el usuario y la contraseña. A ver, algo más que me falte. Me pide que agregue un try catch. Lo que podemos hacer es utilizar ya el try catch que hemos puesto arriba y hacer un multicatch.
Ahora necesitaríamos un método el cual nos permita agregar los campos que no están aquí. ¿Cuál vamos a utilizar en esta ocasión? El método constructor de la misma librería. Listo, entonces ya con lo que hemos hecho deberíamos probar si la conexión es funcional o no. En este caso voy a poner un mensaje que diga, que nos informe si la conexión ha sido realizada o si tuvo algún problema. En este caso yo en los try catch he eliminado el tipo de mensaje por consola que envía y he puesto yo simplemente el mensaje que yo quiero que salga si es que hay algún problema con la conexión, y he agregado lo que guarde el resultado de la excepción que se ocasione en el error. Ya. Ahora sí podemos instanciar la librería. En este caso yo todavía no tengo una base de datos creada, así que voy a proceder a crearla rápidamente para poder hacer la prueba. Listo, he creado un rápido script de la base de datos. Vamos a correrlo a ver si es que no hay ningún problema. Y ya, como podemos ver, se ha creado la base de datos. Y aquí tengo simplemente dos campos, el que es el de ID autoincrementable o primary key. Entonces sigamos con la programación. Ya, entonces el nombre, le he puesto prueba. El usuario por defecto la base de datos es root, yo no lo he cambiado y viene sin contraseña, entonces podemos ya probar. A ver, nos falta agregar el método de conectar al constructor. Ahora sí, listo, la conexión ha sido exitosa y tendríamos que crear ya un método que cierre esa conexión. Listo. Ya, como podemos ver, tenemos aquí los mensajes que hemos personalizado: conexión exitosa y desconectado. Eso quiere decir que ya hemos hecho la parte de la conexión correctamente.
bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente seguiremos ya ejecutando las estructuras para la base de datos con los métodos correspondientes, ya que, como habíamos aclarado, el execute nos permite ejecutar cualquier estructura CRUD, pero menos la estructura para consulta. Para eso tenemos el execute query. Lo veremos en el siguiente.